que cuando vemos la sobrevida libre de enfermedad, apenas fue significativa estas curvas de sobrevida. Aquellos que se aplicaron la vacuna, aquellos que fueron control después de una terapia con quimioterapia, después de recibir una quimioterapia tipo PACE. Pero no hubo ninguna diferencia en la sobrevida global. Cuando analizaron el tipo de vacuna, porque se utilizó un IgM o una IgD como vacuna antibiotipo, se observa que la IgM tiene mucho mejores resultados que la IgG. Esta es la diapositiva con respecto a anticuerpos de bloqueo de CTLA4 anti-PD1. No me voy a entretener mucho en ellos, ya se habló. Y solamente presentar que el cromosoma 9 se encarga de la expresión de PDL1. Recordarles que hay diferentes expresiones genéticas o de expresión a nivel de cromosoma 9 para la expresión de PDL1 y PDL2, como son las disomías, polisomías, ganancias de copias o amplificaciones. En este estudio lo que pueden ver es de que entre más avanzada la enfermedad, la presencia de disomías se hace evidente. En etapas tempranas favorables o etapas tempranas no favorables no hay disomías. ¿Por qué es importante esto de las disomías? Porque se acompañan a una falta de respuesta al uso de anti-PDL1, a diferencia del resto de las poblaciones. Si ustedes pueden ver aquí, como las disomías tienen una sobrevida muy pobre, a diferencia de los otros grupos de polisomía o ganancia de copia o amplificaciones. Ya en humanos, este estudio publicado en New England en el 2015, pueden ver ustedes que las respuestas utilizando nivolumab en enfermedad de Hodgkin pues son muy interesantes. Están corriendo los fase 3 de este tipo de molécula. De igual forma, usando Pembro en el Keynote 087, se reportó en el ASH del año pasado los primeros resultados, y ustedes pueden ver que las respuestas completas utilizando solamente pembrolizumab en cada uno de las cohortes pues fue bastante alentador. Y para finalizar, la parte de CAR T-cells, ya les había comentado algo el doctor Vela, simplemente para recordarles que los CAR T-cells se utiliza la base del receptor de CD3, a la cual se le agrega la región variable, tanto pesada como ligera, de las inmunoglobulinas, y se convierte así una molécula donde tiene como base el CD3 intramembranal, pero en su exterior tiene la presencia de la parte activa de las inmunoglobulinas. Y lo mismo, ya vimos esta diapositiva con el doctor Vela, no voy a ahondar más, simplemente voy a decir que estos coestimuladores no solamente incrementan la potencia de estas células, también incrementan la vida media de estas células creadas por reingeniería genética, porque el problema de las CAR T-cells es el tiempo de duración en el individuo. Esto es simplemente para mostrarles todos los trials que hay sobre CAR T-cells en linfoma, y si ustedes se fijan y observan, hay algunos estudios donde lleva fludarabina y las respuestas no son, cuando hablamos de respuestas completas, no son muy favorables. Excepto esta del grupo del Sloan Kettering, que utiliza como esquema de acondicionamiento un esquema BEM, no utiliza fludarabina, y probablemente tengamos cuidado en utilizar, si vamos a utilizar CAR T-cells, no usemos fludarabina, porque fludarabina destruye toda todo el sistema inmune, tanto B como T, y probablemente estas CAR T-cells necesiten de otro tipo de células que también la fludarabina esté lesionando, y por eso no tengan las respuestas deseadas. Y como conclusión, simplemente recordarles que el antígeno que la presentación de antígenos de cáncer va a llevar a la activación de células T, estas va a llevar al reconocimiento del cáncer, estas a su vez a la eliminación del cáncer y otra vez a la presentación de antígenos.
pero si tenemos a este sistema rodeado por una respuesta inmune alterada, por una presencia de células T exhaustas, o la presencia de anergia o de evasión inmunológica, y de una disminución en la inmunogenicidad de estas células presentadoras, pues obviamente vamos a tener malos resultados o mayor quimioresistencia. Y por último, obviamente se están creando diferentes tratamientos, ya se han hablado, BiTEs, PDL1, CAR-T-cells y algunos casos que hemos revisado. Y bueno, acabar con una frase de Hipócrates: las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Y efectivamente, si nosotros utilizamos este sistema inmunológico, lo reforzamos y damos un tratamiento que pueda mejorar esto, probablemente podamos también controlar algunos tipos de linfoma, al mieloma, y podamos darle mejores resultados a nuestros pacientes. Esta es una foto de Hermosillo, un atardecer. Muchas gracias. A continuación pasamos a las preguntas y comentarios de estas brillantes exposiciones, tanto del doctor Vela como del doctor Villela. ¿Hay alguna pregunta del auditorio, por favor? Doctores, los dos presentaron la importancia que tiene el microambiente, tanto en el desarrollo del linfoma como en el desarrollo del mieloma. ¿Hay alguna causa que haga que la homeostasis de ese microambiente, ya sea en el ganglio, que es donde procede la célula B, y el microambiente de la médula ósea, en un momento dado dispare las anormalidades que dan origen tanto al linfoma como al mieloma? Sí, por ejemplo, esto está muy bien estudiado en mieloma, para variar. En mieloma múltiple se supone que la célula maligna es la que pensábamos antes regulaba toda la biología del cáncer, pero no es así. Si uno en fases iniciales, sin ser leucemia de células plasmáticas, ya se ha demostrado que si se cultiva la pura célula maligna de mieloma, sí puede proliferar un tiempo, pero si la unen con células del estroma, por ejemplo células mesenquimales o de otro tipo, del nicho hematopoyético, esa célula sigue viva mucho tiempo, mucho más tiempo. Pero lo más interesante es que cuando la neoplasia sigue proliferando, después las células del microambiente expresan también otras moléculas nuevas que no expresaban antes del cáncer. Por ejemplo, la secreción de IL-6, que es importantísima para los linfocitos B. Algunas células del microambiente son capaces de secretar hasta 100 veces más IL-6 que la propia célula tumoral. Entonces se vuelve como un conjunto de grupos celulares coordinados por la célula tumoral, pero después las células del microambiente sufren una especie de contaminación, no es la palabra exacta, pero yo así me la imagino, y terminan siendo incluso ya células con capacidad proliferativa y de secreción mayor. Y no solo eso, en mieloma está demostrado que, por ejemplo, un paciente que tiene de lesión del cromosoma 17 en las células malignas, también las células del microambiente la pueden tener, incluso las células endoteliales de los vasos sanguíneos que rodean al tumor. Entonces, la biología del cáncer es muy bonita porque está cambiando mucho, además de la inmunología. Pensábamos que era nada más la célula tumoral y sucede que las células que están alrededor son igual o más importantes a veces que la propia célula tumoral. Y la respuesta final es, pues, los tratamientos de hoy en día están dirigidos a eso, a despegar a la célula del microambiente para hacerla más sensible al tratamiento, para quitarle toda la secreción de citocinas y factores de crecimiento extra que tiene por parte del microambiente,